Bueno, apreciados colegas y amigos, continuamos con nuestro capítulo B de los objetivos. Entonces lo que queremos ver es por qué están fabricados tantos objetivos en el mundo y tantas empresas que los fabrican, las mismas cámaras y otras que están dedicados a la construcción y fabricación de objetivos. Entonces partíamos de que la vista tiene un mecanismo que hace todo y además tiene una movilidad, y eso pues es una gran ventaja frente a la cámara, que tiene un solo ojo. Bueno, los objetivos, salvo dos objetivos, hay uno que se llama panorámico, que eso no se usa, es una cosa muy artística, y otro que sí tiene uso, que son los TC, que son los correctores yo puedo panear con ellos y puedo tildar para hacer una mayor profundidad de campo o para corregir la convergencia de las líneas de los edificios. Ok, lo puedo manejar tanto el lente como esa función también la podría hacer en una cámara de placa, en donde puedo descentrar la parte posterior de la anterior de la cámara y darle inclinaciones en todo sentido para ayudarme en la composición de la corrección de paralaje y la profundidad de campo. Bueno, salvo eso, está lo otro. ¿De dónde parte? ¿Cuál es el punto de partida de nuestros objetivos para la fabricación respecto a toda esa variedad de gran angulares, de normales, de teles, de zoom, de macros, de micros, de todo esto? Pues ese punto de partida es nuestra propia visión. Resulta que si miramos de frente, mi ángulo de cobertura sería de 45 a 50 grados, dependiendo también la forma de mi ojo. Los ojos más rasgaditos pueden ver un poquito más de ángulo, y por eso el 50 milímetros es el punto de referencia, y es a lo que se denomina un lente normal en cuanto a la visión y en cuanto a la conformación de la visión también. Lo que está de ahí para atrás, pues hacia abajo, se denominan angulares, gran angulares, ojos de pez. Y lo que está de ahí de la normal para arriba se denominan teles, medios teles y super teles. Y ahí entran también los zoom, que pueden variar de angular a tele. Otra gran gama pues son los lentes fijos, que son de mayor calidad en el sentido de que menos elementos internos tienen, lo que hace que se empleen menos o que sean necesarias menos correcciones de las ondas de luz para enfocarlas y para conservar la parte cromática. Como la luz está por ondas, entonces las ondas tienen diferentes longitudes dependiendo si es roja, si es verde, si es azul, pero ese tema lo vamos a tratar en el próximo capítulo. Queremos ver la variedad de los lentes. Ahora bien, ¿cuál lente me compro? Pues eso tiene que ver más con mi trabajo. Por ejemplo, si hago retrato, tengo un estudio y hago solo retrato, pues un lente entre 80 y 100 milímetros es perfecto. ¿Cuál es la razón de que sea entre 80 y 100 milímetros? Así como un gran angular me deforma, me converge hacia adentro, porque lo que él hace es un ojo redondo. El primer elemento es redondo para que converja la luz, la jale hacia adentro en un angular, y entre más angular es, como en este caso, que es un ojo de pez, pues obviamente esta curvatura es mucho mayor, y es mucho mayor para que él pueda recoger más la luz de los lados y traerla hacia acá. Entonces la recoge, la trae hacia acá, crea una gran área, pero crea una deformación de convergencia en este sentido. Entonces
en un lente para retrato de entre 80 y 100 milímetros, la convergencia es mínima y la conformación de las líneas es mucho más precisa. Un lente más arriba o un lente más abajo me empiezan a causar físicamente, por la física, ¿sí?, por el mecanismo, el trabajo de la física, me empiezan a causar deformación entre la oreja y la nariz. Me quedan deformaciones, entonces la cara me queda deformaciones, son mínimas, pero las hay. La óptica entre 80 y 100 es perfecta en la simetría que causa ahí, no me descompone. Esa es la razón. Que a otros les guste un lente más allá o un lente más acá, eso ya son gustos, eso ya es otra cosa, eso ya es como el pintor que quiere un pincel más gordo, más grueso, más delgado, de una marca, de otra marca, ya es otra cosa. Técnicamente esa es la razón. Los lentes como un ojo de pez, pues obviamente que están más hechos para lo artístico. En algún momento, en alguna parte había un comentario que técnico. Yo nunca he encontrado la razón técnica en un ojo de pez, no la sé, realmente no la sé, pero el uso es artístico. Y eso me permite, ahí es donde entra la importancia de la óptica también, de que la composición sea diferente. Es muy diferente hacer desde mi misma distancia, desde mi mismo ángulo de cobertura, una fotografía con un lente normal a hacerla con un lente ojo de pez. Pues la composición es totalmente diferente. Entonces yo puedo mostrar unas imágenes que no me las da sino la óptica, ni el mismo ojo me las puede dar. Y de ahí, entre eso tan extremo y el normal, pues hay unos diferentes angulares que tienen razón en trabajos. ¿En qué sentido? Pues tengo poco campo de tiro de cámara, se llama, es decir, entre mi motivo y entre la distancia a la que yo me puedo alejar. Eso se llama el tiro de cámara. Si tengo 3, 4 metros, pero tengo un grupo de 10 o 20 personas, un salón, pues obviamente un lente normal me reduce mucho el campo y me queda la gente pues por fuera, no entran todos. Entonces aplico los gran angulares. ¿Hasta dónde? En la medida en que yo me pueda retirar, pues mi normal me va ampliando más, me va ampliando el ángulo. Entonces, pues eso no me conviene. Bueno, esos son los angulares. Veamos, por ejemplo, otro tipo de lentes serían los macro. No hay que confundir macro con micro. Micro es lo que en los laboratorios, o sea, lo que no puedo ver a simple vista, los microbios. El macro son las cosas que sí puedo ver a simple vista, pero que si las fotografiara con un normal o con un angular, pues quedarían muy pequeñitos allá en el centro. Y lo que deseo es que mi insecto o mi flor o semilla me llenen todo el ángulo, el campo visual del sensor o de la película. Y para eso necesito un lente macro que me aproxima el objeto en su mismo tamaño. Ok, los macros sí los tengo 50, 60, 80, 100, 120, 200. Entre más largo es el macro, más poder de ampliación tengo. Son muy delicados en la profundidad de campo, no existe realmente, es muy poca la profundidad de campo. Entonces tengo, por ejemplo, los teles. Pues un tele pues será para hacer fotografía a gran distancia, para hacer fotografía de aves, por ejemplo, que me facilitan el que si me acerco al ave, la ave se va, entonces necesito estar un poco alejado, pero que me cierre el campo y me encuentre los objetos a gran distancia. Conclusión, la óptica es muy importante, es la que me permite realmente componer cosas que se salen de lo tradicional, de mi misma óptica. Es más, en la visión de los seres que utilizan visión, los seres vivos, pues una cosa es la visión del ser humano, otra cosa es la visión de un águila, otra cosa es la visión de un búho o un lemur,
animales que tienen unos ojos inmensamente grandes porque necesitan ver en la oscuridad. O sea, su área del ojo es muy grande para poder captar más luz. El ojo de un pez que está debajo del agua, pues es diferente su conformación. Y por esa razón, las cámaras necesitan de diferentes lentes que me permiten suplir necesidades físicas, pero que a la vez me permiten ser creativo con las imágenes en la manera de conformarlas, de hacerlas. No es lo mismo ver un insecto a simple vista que verlo en todo su tamaño y luego poder hacer una gran ampliación y ver detalles que antes no podía ver. No es lo mismo ver un paisaje a un determinado ángulo con una vista fija que verlo en un ojo de pez. Entonces, todo eso es composición. El hacer un lente en su estructura que pueda controlar la problemática de la física, tanto en la forma como en el color, es bastante delicada. Pero bueno, tenemos todo ese encanto de toda esa variación que está disponible. ¿Qué diría finalmente acá? Que los lentes están hechos también de acuerdo al sensor. Entonces hay los lentes que se llaman full frame y esos me sirven para el full frame y me sirven para los sensores más pequeños. Lo que pasa es que me cambia y pierdo mi originalidad de distancia focal. Es decir, si tenía un 100 en un full frame y lo paso a un sensor más pequeño, entonces el mismo sensor me va a indicar por cuánto tengo que multiplicar hacia más. Entonces un 100 en un sensor APS se multiplica por 1,65 y me da un tele de mayor cobertura, 165. Cuando tengo un gran angular 28, multiplico, entonces ya no soy tan gran angular, se va cerrando. ¿Cuál es la razón? La razón es que al sensor ser más pequeño, entonces el área que recoge de imagen es más pequeña, porque es más pequeño el sensor. Es una cosa muy elemental de entender. Tengo este sensor de esta área, pues me cubre el lente normal todo su área, pero en el sensor más pequeño ese mismo lente pues no puede trabajar sino en un área más pequeñita, por lo tanto se convierte siempre hacia más tele. Los de full frame los puedo utilizar abajo en sensores más pequeños, los de sensores pequeños no los puedo utilizar en full frame. Otra variación que hay actualmente son las cámaras mirrorless, en que ese espacio que hay, en donde estaba el espejo, en donde estaba el prisma, se ha reducido. Al reducirse, la distancia focal cambia. Entonces la distancia focal, que es una cosa interna que luego la explicamos, se reduce y se pierde esa distancia. Para eso hay dos soluciones: o comprar la nueva óptica fabricada para esas cámaras o poner un adaptador para que se recupere la distancia y la óptica nos vuelve a servir. Por lo demás, cada quien escoge qué óptica cree que le convenga en el sentido de sus propios gustos y en el sentido de su necesidad. Si yo compro una cámara con un sensor muy fino, un procesador muy fino, pues si le compro una óptica de menor calidad, no estoy haciendo nada. Recuerden que la cámara lo único que hace es que registra. ¿Qué registra? La calidad que yo le he dado en lo que yo fabrico a exterior de la cámara. La cámara solo registra la calidad que yo fabrique, ya sea con mi óptica, con la luz, con mi composición, con mi narrativa. Todo eso es lo que yo estoy fabricando como artista. Y por eso tengo que ser una correlación entre todo. Bueno, en el próximo entonces vamos a ver más de la fabricación interna y de algunos inconvenientes que tienen la óptica. Ok, gracias.